El mundo acelerado y capitalista nos ha orillado a odiar los lunes. Acompáñanos a ver, sentir, escuchar, percibir y hablar de cine desde ámbitos sensibles. Este es tu podcast sobre el séptimo arte, donde discutimos, recomendamos y vamos al cine. Quédate en una emisión más de Butaca 169. Hola, ¿cómo están todos y todas? Me da muchísimo gusto estar aquí de nuevo en el comienzo de una nueva temporada que inaugura el inicio de la Semana Santa, la Semana de Pascua, y quise hacer el ciclo convencional de películas ad hoc para estas fechas. Por eso titulé este ciclo Un minuto para hablar de Jesús en el cine. La figura de Jesús es una de las más recurrentes, especialmente en estas fechas. Y hay muchísimas obras cinematográficas de las que podemos hablar y hablar y hablar y discutir. En esta ocasión vamos a hablar de La vida de Brian de 1979 del director Terry Jones de Monty Python. Monty Python es un grupo de cómicos británicos de los años 60 y 70 integrado por Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin, quienes se dedicaban a hacer comedia de humor negro y sátira en televisión y que posteriormente incursionaron en el cine con películas como Monty Python and the Holy Grail, El sentido de la vida y La vida de Brian, entre otras. La vida de Brian fue una película catalogada como blasfema. Fue censurada, vetada y desaparecida incluso en algunos países. Sin embargo, los autores insistieron que no fue esa su intención. El filme trata de un hombre llamado Brian, nacido el mismo día, a la misma hora y en un portal de Belén que el mismo Jesús, por lo que también es nombrado como Brian de Nazaret. Un día, Brian asiste al sermón del Mesías real y se enamora de Judith, una mujer atractiva, rebelde, feminista que pertenece al Frente Popular de Judea. Brian decide unirse al frente en su enamoramiento por Judith. El líder de separatistas y partidistas de este grupo comisiona a Brian a grafitear la pared del palacio del gobernador. Brian acepta y también acepta la comisión de secuestrar a la hija del gobernador. Ahí es capturado tras dar un discurso a sus seguidores. Brian es sentenciado a la cruz y la película termina cuando los sentenciados a la cruz cantan Always look on the bright side of life. Mira siempre el lado bueno de la vida. Esa es a grandes rasgos, pues, la trama de la película, aunque sin duda nos faltan algunos detalles importantes. Si no la han visto, véanla, y si ya la vieron, pongan mucha atención en ciertos detalles. Si hacemos un pequeño análisis de la historia de la película, es quizá una situación muy parecida a la que le ocurrió a nuestro personaje histórico, Jesús. Un hombre rebelde que rompió con el orden y el cual fue condenado a morir en la cruz. En la cruz, porque en esos tiempos esa era la forma de morir cuando se condenaba a pena de muerte. Lo que hace Monty Python, y me refiero a todo el grupo y no al director, debido a que el guión de la película fue escrito por todos, es justamente una crítica política y social de cómo funciona la militancia y la manipulación de masas a nivel discursivo. La figura de Jesús en realidad no es la crítica, sino cómo las masas en su conjunto no son capaces de cuestionar, y para eso me gustaría citar el discurso de Brian.
Buen día, una bendición. Por favor, escuchen. Quiero decir un par de cosas. Ustedes se equivocan. No tienen que seguirme, no tienen que seguir a nadie. Piensen por sí mismos, son individuos. A lo que todos responden, ¡sí, somos individuos! Brian continúa su discurso y dice, todos son diferentes, deben solucionar sus propios asuntos. Nadie debe decirles qué hacer. A lo que al unísono el grupo de personas responde coralmente y repiten las mismas sentencias de Brian. Esa secuencia es muy significativa porque hace una parodia de cómo es que funciona el discurso. Ya no se pone en duda la palabra de Brian y se da por sentado lo que él dice. Incluso se asume como verdadero. La política funciona en cierto sentido así, en emitir un discurso persuasivo, convincente en apariencia y presentado por un líder con carisma y convicción. Personalmente veo en esta parodia más peligroso, y lo pongo entre comillas, el hecho de que la manipulación de masas también se pueda dar incluso desde los grupos políticos que supuestamente se oponen al poder soberano. Sobre todo, en este ya citado discurso que proclama Brian con la consigna, ustedes se equivocan, no tienen que seguirme, no tienen que seguir a nadie, piensen por sí mismos, son individuos. Tampoco hay un cuestionamiento, ni un razonamiento, ni entendimiento de lo que se dice en esta consigna. ¿Se han puesto a pensar que los discursos que se sostienen en el mundo, los discursos mitológicos, los discursos políticos, incluso las consignas de protesta, se han transformado en dogmas que seguimos y creemos? ¿Cómo? ¿Por qué seguimos a un líder político, a un líder de opinión o a un líder religioso? ¿Por qué creemos en su discurso? ¿Por qué nos dejamos convencer? ¿Cómo nos seduce un discurso? ¿Cómo es que los pequeños grupos políticos actúan para hacernos creer que ese es el camino a la liberación o a la revolución? Y utilizo esas palabras ya que son las que el personaje de Judith utiliza para alentar a Brian cuando él decide ya no seguir con el Frente Popular de Judea. Eso es lo que hace la parodia, una crítica social. Sin embargo, me parece que estamos muy acostumbrados a pensar que la comedia es únicamente un género cinematográfico que debe divertirnos y hacernos reír y pasar un buen momento. Sin embargo, hay un tipo de comedia, una comedia de humor negro, paródica, sarcástica, que en realidad su función social es justamente hacernos poner en cuestión nuestra posición en el mundo. El humor extremadamente negro de este grupo que por años se dedicó a hacernos reír a través de esta crítica social y política y religiosa con la finalidad de desmantelar creencias que en muchos de los casos ni siquiera son nuestras. Están ahí y son dogmas. Por eso la censura. Somos individuos, no tenemos que seguir a nadie, nos dice Brian, nos dice Monty Python. Esta película nos muestra cómo operan las estructuras políticas. Esto fue Butaca 16:9 en el ciclo Un minuto para hablar de Jesús. Aquí no extrañamos el horario de verano, pero sí la luz de la verdad. Mi nombre es Nancy Molina Díaz de León, Ludwig Donovan en música y producción. Que tengan una semana para ser ustedes mismos y no seguir
a nadie.